Estimados cadetes de primero Politécnico, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra tercera clase, si no me equivoco, eh, y vamos a terminar la primera presentación ya de este PowerPoint correspondiente a la estructura de la Tierra, ¿ya? Para pasar posteriormente, ¿cierto?, a la configuración de lo que es el agua en nuestro planeta. Ya, la última clase, si no me equivoco, habíamos finalizado analizando la teoría justamente de Wegener, ya, de Alfred Wegener, y tenemos que pasar ahora a una segunda teoría, la vamos a ver en términos muy prácticos, ¿cierto? Muy a grosso modo, respecto de la teoría de la tectónica de placas que obviamente vino a complementar de alguna manera la teoría de Wegener. En esta teoría que ustedes tienen en la diapositiva 18 de la presentación, y por favor necesito que efectivamente ustedes la revisen, el fundador de esta teoría fue un marino, justamente un marino estadounidense que participó de hecho en la Segunda Guerra Mundial, y al igual que Wegener, ¿cierto? Fue parte, digamos, eh, de estas investigaciones porque también fue geólogo. Harry Hess también fue geólogo, ¿cierto? Y es el padre, digamos, de una teoría llamada la teoría, ¿cierto?, de la tectónica de placas o de la expansión del fondo oceánico. Ya esos dos nombres puede recibir. Es como lo de Wegener, ¿no?, que su teoría se llama eh, del origen de los continentes o de la deriva continental, que justamente habla de movimientos continentales. Ya lo que plantea Harry Hess es que en esta capa, ¿cierto?, que tiene nuestro planeta, que es la litosfera, ¿cierto?, que ustedes comprenderán que es la capa externa, ¿cierto?, de, de nuestro planeta, ya perteneciente, ¿cierto?, a parte de la corteza y del manto, con un grosor más o menos de unos entre 50 y 100 kilómetros de profundidad. Bueno, lo que plantea Hess es que en la litosfera, ¿cierto? Está fragmentada, ¿ya? Fragmentada eh, en placas, ¿no? En placas, que sería un conjunto, ¿cierto?, de rocas flexibles, ¿ya? Y estas rocas, ¿cierto?, permiten justamente esta actividad sísmica y volcánica, ¿ya? Y por eso que cuando hay una actividad sísmica, una actividad volcánica, la Tierra se mueve y nosotros tenemos esa capacidad, ¿cierto?, de sentir esos movimientos, ¿ya? Entonces, él postula, ¿cierto?, que en esta litosfera existen estas placas, estos grandes fragmentos, ¿cierto?, rocosos, muy flexibles, ¿cierto?, que a partir de estos movimientos originados por los volcanes o por o por la liberación de energía de la Tierra, ¿cierto?, estas placas se mueven y esto conlleva, ¿cierto?, a movimientos sísmicos y movimientos volcánicos. Lo que postula Hess además es que estas placas, ¿cierto?, es posible ver en el fondo la división, ya, que estas tienen en dos lugares del fondo marino, que son las fosas, que son las grandes depresiones que existen en el fondo marino, y las dorsales, que son estas grandes cordilleras, ¿no? Así como nosotros tenemos la cordillera de los Andes, por ejemplo, bueno, las dorsales oceánicas están sumergidas y son grandes, digamos, cordones montañosos submarinos. Esos son los efectivos de las dorsales que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto?, con mayor atención. Si ustedes se van a la diapositiva 19, van a encontrar el gran mapa, ¿cierto?, de las placas de la corteza terrestre, ¿ya? Y justamente en estos bordes que están de color azul, yo no sé si lo pueden identificar, ¿cierto? Bueno, las zonas donde existe justamente mayor movimiento sísmico, ¿ya?, es justamente la zona de encuentros de placas, ¿ya? Y si ustedes se fijan, lamentablemente nuestro país está justamente ubicado, pero enfrente, ¿cierto?, entre la placa sudamericana, ¿cierto?, y la placa de Nazca, ¿ya? Cuando alguien les pregunte, bueno, ¿y por qué Chile es un país sísmico? Bueno, es un país sísmico justamente porque está en una zona, ¿cierto?, limítrofe entre dos placas, la placa sudamericana y la placa de Nazca, ¿ya? Eh, y todas las zonas, ¿cierto?, que están en límites, ¿cierto?, de placa, que ahí está con color azul, ¿cierto? Bueno, son zonas en donde existen movimientos sísmicos que pueden ser constantes. Y las que no,
Por ejemplo, si ustedes se fijan en la placa sudamericana, Brasil, gran parte de Brasil, Argentina, ¿cierto? Están eximidas. Y es muy difícil que exista un movimiento telúrico, que llegue algún movimiento telúrico, digamos, a esa zona. Y por eso mismo es que los extranjeros que llegan a nuestro país, sobre todo argentinos, brasileros, incluso venezolanos, ya paraguayos, em, sienten un sismo acá y piensan que es el fin del mundo, cuando para nosotros en realidad es un movimiento más, porque tenemos que estar acostumbrados y tenemos que asimilar que es parte de nuestra forma de vida, pues. No podemos pensar en otra cosa. ¿Ya? En el caso nuestro, y aquí vamos a entrar a la siguiente diapositiva, a la número 20, ¿cierto? Lo que tenemos es que la placa sudamericana, ¿cierto? De alguna manera se mueve en dirección hacia el oeste y la placa de Nazca se mueve en dirección hacia el este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe una convergencia, un choque, en donde la placa de Nazca, ¿cierto?, se hunde bajo la sudamericana. ¿Ya? En este movimiento, ¿cierto? Aquí tenemos la placa, vamos a suponer que esta es la placa de Nazca y esta es la sudamericana. En este movimiento, ¿cierto?, en donde la placa de Nazca se hunde bruscamente y luego sale a flote nuevamente, esto produce que el mar suba, baje de nivel y suba rápidamente y produce efectivamente los sismos y los maremotos, ¿ya? Por por este movimiento brusco, ¿no?, que tiene eh, descendente y luego ascendente, ya la placa de Nazca, ¿ya? Y, entonces, lamentablemente nuestro país está en una zona de convergencia de estas dos placas, ¿cierto? Lo cual entrega un gran movimiento, ¿cierto? O gran actividad sísmica y también volcánica, ¿ya? Ustedes ya se han dado cuenta en su corta vida, digamos, que eso ha sido así, ¿ya? Hay una fotografía en la diapositiva 22 donde muestra justamente este movimiento como de la placa de Nazca que intenta entrar, digamos, en la sudamericana. Existe un bajo nivel, después existe una alza de nivel y eso es lo que produce los movimientos del mar en dirección opuesta, ¿ya? Y donde lo terrible, ¿cierto?, es cuando este movimiento del mar entra justamente en el territorio y produce estos grandes maremotos, ¿no?, que son estas tremendas entradas del mar, ¿cierto?, en la costa y que tienen un graduaje que vamos a ver mucho más adelante en términos de su expansión, en términos de su extensión y su altura incluso, ¿ya? Ahora, ojo con la diapositiva 23 porque es muy interesante analizar. ¿Cómo son los encuentros entre las placas en general? ¿Y cuál es el más peligroso? Lo vamos a ver ahora. Existen tres movimientos. El divergente, como ustedes pueden apreciar, tiene direcciones opuestas. El convergente, que es este choque de frente, ¿cierto? ¿Ya? Y el transformante, que es el roce, ¿no? Se pueden mover de una manera de sur a norte, ambas, y en el fondo establecer un roce. Lamentablemente, nuestra placa sudamericana con la de Nazca tienen un encuentro convergente. Es decir, van y chocan efectivamente de frente y es tanta la presión que la placa de Nazca ahí produce ese hundimiento, que produce ese descenso del mar y luego regresa, digamos, a su posición y eleva justamente la altura, ¿cierto?, en el fondo del mar, pero de forma brusca, y ahí se producen estos movimientos del mar que, como les repetía, ¿no?, producen los maremotos, ¿ya? No todas las placas tienen el mismo tipo de encuentro, ¿no? Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué existe este tipo de movimientos sísmicos? Bueno, eso es lo que pasa con las placas, ¿ya? Las placas reciben el efecto que viene justamente de la energía que existe en el centro de la Tierra, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora. La Tierra funciona como una especie de caldera permanente que viene justamente desde el núcleo, ¿ya? Y cuando existe esta salida, ¿no?, esta salida repentina de movimientos, quienes reciben este impacto son las placas, ¿ya? Y por eso es que tenemos movimientos sísmicos. ¿Qué pasa con los volcanes? Bueno, los volcanes reciben justamente parte, vamos a decir pequeños, porque el centro de la Tierra es mucho más, es gigante, ¿no? Nosotros lo que tenemos descubierto de la Tierra es muy mínimo, realmente muy mínimo. No han existido estos viajes al centro de la Tierra porque es imposible, y menos conocemos el fondo marino. En realidad lo que conocemos de nuestro planeta es demasiado menor.
Bueno, ¿qué pasa con el volcanismo? Disculpen. Pequeñas fisuras, ¿no? Son aprovechadas por este líquido eh, candescente, ¿no? Que emerge hasta la corteza de la Tierra. Y ese es el efecto que tienen justamente los volcanes. Y si ustedes se han dado cuenta, en una erupción volcánica es bastante brusco, es muy violento, porque lo que quiere es emerger y salir, digamos, de esta olla a presión que tenemos y que es justamente nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Ahora, en la diapositiva 4 tenemos un tremendo título por el cual debimos haber empezado en un principio, que justamente trata del relieve. En el fondo es una pregunta básica que tenemos que hacernos siempre, porque en el fondo la geografía física, que es lo que estamos analizando justamente en estas clases, ¿no? La geografía física siempre tiende a hablar del relieve, ¿ya? De un relieve, el relieve submarino, ya todo tipo de relieve, ¿ya? Y resulta que el relieve es cualquier paisaje físico de la Tierra, ¿ya? Tanto relieve emergido como sumergido, ¿ya? Y que presenta diferencias de altura, pendientes, volumen, etcétera. Toda la Tierra está llena de relieves, de tipos de relieves, que en el fondo hablamos de tipos de paisajes, ¿ya? Y puede tener una clasificación muy, muy numerosa, ¿cierto? De acuerdo a desde donde se mire, ¿no? El relieve costero, el relieve de los valles, el relieve montañoso, el relieve submarino, etcétera. O sea, hay muchas formas que tiene el relieve, ¿ya? Y esto es interesante de analizar porque obviamente en geografía nosotros tenemos que adaptarnos al medio en el cual vivimos. Tenemos que pensar por qué la gente, no sé, pues vive en los valles y no vive en la punta del cerro. Ya hay muchas preguntas que justamente la geografía y la geografía física sobre todo resuelve al respecto. ¿Ya? O como lo que hablábamos en la primera clase, pues, ¿ya? De por qué es importante la geografía respecto a la geología. ¿Ya? Y en el fondo la geografía lo que nos hace es, o lo que nos quiere presentar, ¿no? Es acomodar justamente eh, la vida en el planeta y hacerla obviamente mucho más viable y factible a partir, ¿cierto?, de lo que queremos lograr, que es el desarrollo sustentable. ¿Bien? Ahora, una de las preguntas que uno podría pensar y que fue analizada en la clase anterior, ¿cierto? En el video anterior, es cómo se originó el relieve de la Tierra, ¿ya? Y en el fondo esto viene por millones y millones y millones de años, ¿no? En cuanto la Tierra se comienza a formar con este tremendo Big Bang, ¿cierto? Y comienzan a fusionarse estas grandes rocas, digamos. Eh, este material incandescente comenzó a evaporarse. Esta evaporación duró millones de años, ¿cierto? Y produjo grandes lluvias. Estas lluvias finalmente taparon estas grandes depresiones que tiene la Tierra. ¿Ustedes se imaginan la Tierra sin agua, por ejemplo? La Tierra sin agua es como ¿han visto alguna vez una manzana mordisqueada, por ejemplo? Ya, bueno, la forma de la Tierra es horrible si no tuviera agua. La Tierra con agua es hermosa, ¿ya? Pero sin agua es muy fea, ¿no? Es una cuestión, una manzana mordisqueada, como les digo, ¿ya? Eh, Estas grandes cantidades de vapor de agua obviamente originaron lluvias que duraron miles de años y lograron entonces tapar estos hoyos, ¿no? Estas grandes depresiones que en la Tierra se originaron y dieron paso, digamos, a esta gran masa de gran masa de agua, ¿cierto? Llamada mar, ¿ya? Eso. Y también a los lagos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero eso tiene otra explicación que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿ya? Fíjense la diapositiva siguiente, la 26. La superficie total de la Tierra tiene 510.951.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? No es tan grande nuestro planeta, comparado con otros, obviamente. La Tierra emergida, o sea, es decir, los continentes, alcanzan los 149.892.000 kilómetros cuadrados, que equivale al 29% de la superficie. Cuando hablamos de estos datos, hablamos de el total de la Tierra y hablamos de la Tierra emergida. La Tierra emergida es la que nosotros conocemos, ¿no? Hablamos de los continentes, de los relieves emergidos, porque hay una Tierra que es emergida y una Tierra que es sumergida, ¿ya? De eso justamente nos vamos a referir ahora porque está tapada justamente con el mar, pues. Y dice que la Tierra líquida de los océanos alcanza 361.159.000 kilómetros cuadrados
equivalentes al 72% aproximadamente. Por lo tanto, si ustedes se ponen a pensar, lo que conocemos de la Tierra es muy, muy mínimo, ¿ya? Solamente hemos analizado la Tierra emergida, vagamente se ha analizado el relieve submarino, ¿ya? Es decir, hay un 72% de tierra sumergida que en realidad no conocemos, obviamente, y tenemos mucho por explorar, mucho por conocer. O sea, hay especies marinas que ni siquiera se han descubierto todavía, ¿ya? Y que podrían entregar un montón de respuestas acerca de la evolución animal, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno. La diapositiva 27 es bastante clarificadora, ¿no? Ahí está la Tierra con el 29%, tierra emergida, y el otro 71, 72, ¿cierto? Que es el mar que tapa justamente a esta tierra sumergida. Ahí está la distribución de los océanos. El más grande obviamente es el Pacífico dentro de todo el mar, ¿ya? Y la distribución, ¿cierto? De las tierras emergidas, es decir, los continentes. Y ahí tenemos al más grande, ¿cierto? Que es el continente asiático, ¿ya? Ahora vamos a cambiar un poquito radicalmente el tema porque nos vamos a referir justamente a la estructura de la Tierra, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan cuando tuvieron biología en el colegio y les enseñaron cómo era la célula? Se le explicaron como un círculo, como si fuera un huevo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que tenía la célula, no? Ya que tenía un núcleo, un citoplasma, ¿cierto? Una membrana. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, la estructura de la Tierra es, en términos muy simples, prácticamente lo mismo. ¿Ya? La Tierra también se divide en tres, nosotros hacemos un círculo, ¿ya? Y la capa que lo envuelve se llama corteza, luego tenemos el manto, que es la parte central, y finalmente tenemos un núcleo. Que, ojo, el núcleo no es la parte más pequeña, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Tiene tres capas concéntricas generales, pero ahora vamos a profundizar un poquito en que esto no es tan general, ¿ya? Si ustedes se fijan en la diapositiva 29, ahí están las tres partes, ¿no? Núcleo, manto, corteza, ¿ya? Pero nos vamos a ir inmediatamente a la diapositiva 30. Si ustedes se dan cuenta, ahí están, fíjense el cuadro que está abajo, ¿no? El que habla de grosor y composición. ¿Ya? La primera capa, ¿cierto? Se llama corteza, tiene más o menos entre 6 a 40 kilómetros, ¿cierto? De profundidad, de grosor. ¿Ya? Ojo que la litósfera, esta capa que tiene estas rocas y material flexible, ¿cierto? Abarca tanto la corteza como el manto, ¿ya? Ojo. Veamos el grosor de 6 a 40 kilómetros, más o menos. ¿Ya? Esto puede ser muy relativo dependiendo de la parte del mundo. Y está compuesta por rocas silíceas. De ahí vamos a analizar esta composición de las rocas, ¿cierto? Los tipos de rocas. Por eso vamos a terminar la clase hoy día. Ya, el manto ya tiene, ¿cierto? 2.800 kilómetros ya de profundidad. Ustedes se dan cuenta más o menos cuánto es eso, ¿no? Sí, es más de la mitad de toda la costa, ¿cierto? Continental de nuestro país. Ya, para que se hagan una idea de lo que significaría un viaje al fondo de la Tierra, ¿ya? Y dice que está compuesta por rocas silíceas sólidas. Vamos a llegar ahí, no se preocupen. El núcleo, a su vez, está dividido en dos partes, y después les voy a contar por qué dos partes. El núcleo externo, ¿ya? Que es el que brinda, digamos, el material magmático para que se originan los volcanes, posee un grosor de 2.300 kilómetros, ¿ya? Bastante, digamos, amplio. Y tiene hierro y níquel fundidos, que son metales, ¿ya? Pero fundidos, ¿ya? Mientras que el núcleo interno, la caldera propiamente tal de la Tierra, ¿cierto? Tiene un radio de 1.200 kilómetros, ¿ya? Y posee hierro y níquel sólido, ¿ya? Este es el que tiene los metales sólidos, ¿cierto? Que están en constante movimiento, ¿cierto? Y tratando de empujar y tratando de salir a través del núcleo externo, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar cuál es la parte de la Tierra más grande en términos de grosor, increíblemente es el núcleo. Porque si juntamos el núcleo externo con el núcleo interno, tenemos 3.500 kilómetros. ¿Ya? Casi todo el borde costero, ¿cierto?, que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Bien?
Em, la siguiente diapositiva, ¿cierto? Nos muestra un perfil, ¿no? Donde tenemos la corteza, ¿cierto? El manto y estos núcleos y sus composiciones que vamos a ver justamente ahora, ¿cierto? Em, pero vamos a hablar necesariamente de la corteza en la diapositiva 32 porque resulta que los silicatos, ¿cierto? Integran el 95% de la corteza terrestre y los silicatos son increíblemente muy importantes para hacer un montón de cosas. Desde el punto de vista químico, sirve para desde hacer talco hasta hacer pólvora, ¿ya? Eh, en este gráfico que aparece en la diapositiva 32 aparecen los elementos más abundantes, ¿cierto? Existentes en el planeta en general, como lo es el fierro en general, ¿cierto? En la corteza, que en este caso los silicatos, ¿cierto? Este conjunto de elementos químicos compuesto por el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, ¿cierto? Que contribuyen a un montón de elementos químicos, ¿no? Y aportan, porque los silicatos son una familia, ¿cierto?, de químicos, ¿ya? Y el elemento más abundante, ¿cierto?, de la vida es el carbono, ¿ya? Correspondiente, digamos, a la composición química de los seres vivos, ¿ya? Y finalmente, y con esto vamos a terminar la clase, vamos a hablar de las rocas que están en la corteza terrestre, ¿ya? Hay tres tipos de roca, ¿ya? Eso nos importa a nosotros porque nosotros estamos, digamos, sobre la corteza, vivimos en la corteza, ¿ya? Y tenemos las rocas magmáticas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, ¿ya? Se los voy a explicar de una manera súper simple. Vamos a partir por las rocas sedimentarias. ¿Por qué razón? Porque resulta que las rocas sedimentarias son las rocas originales de la Tierra, ¿ya? Y que han vivido a través de los años y los millones de años, ¿ya? Y por otra parte tenemos las rocas magmáticas que provienen justamente de las erupciones volcánicas, ¿ya? Desde los volcanes, ¿ya? Y que pasan de un estado líquido, ¿cierto?, a un estado sólido. Y finalmente tenemos las rocas metamórficas, ¿cierto?, que provienen justamente de las rocas sedimentarias o magmáticas, pero que sufren procesos químicos, ¿ya? Por la presión o por el aumento de la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos a las rocas sedimentarias que están en el medio, ¿cierto? La diapositiva 33, tenemos la arcilla, ¿cierto? La arenisca, la caliza, ¿cierto? El carbón, el petróleo que siempre han existido, ¿no? ¿Ya? Y que se han formado durante mil y millones de años. Luego las rocas magmáticas, ¿cierto? El basalto, la pumita, el granito, ¿cierto? Que son, si ustedes se dan cuenta, son rocas livianas, no son rocas pesadas como las sedimentarias. Y finalmente las rocas metamórficas, ¿cierto? Que son rocas transformadas, ¿ya? Transformadas producto de estas reacciones químicas que tienen respecto de la influencia de la presión como de la temperatura. Por ejemplo, el mármol, que uno podría pensar que es una roca sedimentaria, es una roca metamórfica, porque se forma a partir de la caliza. La pizarra, ya, que tiene un color muy atractivo, ¿no? Un azul muy atractivo, se forma a partir de la arcilla. Hay muchos ejemplos, ya, muchos ejemplos al respecto de estas transformaciones, ¿no? Cuando hablamos de que el carbón y el petróleo, por ejemplo, son recursos naturales que finalmente no son renovables, es justamente porque son rocas sedimentarias. Y en el fondo sería terminar con un tipo de roca que ha permanecido por los años, ¿no? Y por los siglos de los siglos en nuestro planeta, ¿ya? Bueno, espero haber sido claro con la estructura de la Tierra, ¿ya? No se olviden que este conjunto, ¿cierto? Los silicatos, el hierro, el magnesio, el sodio, ¿cierto? Y el aluminio están presentes tanto en la corteza como en el manto, y esto va cambiando, ¿cierto? Se va poniendo más metálico en la medida que vamos hacia el fondo de la Tierra, ¿ya? Yo sé que esto parece ser mucha geología, pero sí, pero tenemos que verlo y tenemos que entender, ¿no? Dónde estamos pisando finalmente ya en el planeta que tenemos. Así que espero que haya quedado claro. Con esto terminamos la primera diapositiva y ahora vamos a pasar a la segunda diapositiva
y vamos a cambiar el tema y nos vamos a volver hacia el mar. Así que nos vemos y en el próximo video ya nos vamos a entrar lentamente, ¿cierto?, hacia lo que corresponde a esta gran masa de agua, ¿cierto?, que rodea a los continentes. Que estén muy bien, que tengan muy buena semana.